El grito surgió de lo más profundo de Sara Martínez, de un lugar que ella no podía controlar. Atravesó el aire matutino del pequeño restaurante, agudo y aterrador, rebotando en los accesorios cromados y las mesas laminadas. Pero Sara no oyó nada, ni el ruido de los cubiertos al caer, ni los suspiros preocupados de los demás clientes, ni siquiera el sonido de su propia voz gritando angustiada. Durante 8 años, Sarah había vivido en silencio absoluto. Su padre, Marcus Ripper Martínez, presidente del club de motociclistas Iron Skulls en Austin, Texas, había gastado una pequeña fortuna tratando de cambiar eso. 23 especialistas, 11 ciudades diferentes, miles y miles de dólares. Todos los médicos llegaron a la misma conclusión. Pérdida auditiva neural sensorial bilateral profunda. Causa desconocida, pronóstico inalterable. Marcus cogió a su hija cuando tropezó, con sus pequeñas manos agarradas al lado izquierdo de la cabeza. Tenía el rostro retorcido por el dolor y las lágrimas le corrían por las mejillas. No era nada nuevo. Sarah experimentaba estos episodios varias veces a la semana. Dolores agudos que parecían originarse en lo más profundo de su oído y se irradiaban hacia afuera hasta que apenas podía mantenerse en pie. «Cariño, estoy aquí», le dijo Marcus en lenguaje de signos, con sus manos callosas formando las palabras con cuidado. Sarah había aprendido el lenguaje de signos a los 4 años. A los 5 había aprendido a leer los labios. Había aprendido a existir en un mundo de silencio con más elegancia que la mayoría de los adultos. Pero nunca había aprendido a vivir sin dolor. El restaurante se quedó en silencio, o al menos eso le pareció a Marcus, que estaba demasiado concentrado en su hija como para darse cuenta de los susurros preocupados a su alrededor. Se suponía que iba a ser un buen día, un sábado libre, algo poco habitual, sin compromisos con el club. Un desayuno padre-hija en Rosie's Diner, su lugar favorito, donde las tortitas eran esponjosas y el personal sabía acercarse a Sarah por delante para que ella pudiera verlos venir. Pero ahora Sarah estaba llorando. Su cuerpo temblaba. Y Marcus sintió esa familiar impotencia aplastándole el pecho. La misma impotencia que había sentido en todas las consultas médicas, en todas las salas de examen de los especialistas, cada vez que veía sufrir a su hija y no podía hacer nada al respecto. Al otro lado del restaurante, limpiando la barra con falta de práctica, Emma Chen observaba cómo se desarrollaba la escena. Tenía 26 años, llevaba 3 años trabajando como camarera en Rosie's y había atendido a la familia Martínez docenas de veces. Sabía que Marcus era protector, sabía que Sarah era sorda, sabía que preferían la mesa de la esquina junto a la ventana. Pero lo que Emma notó en ese momento era algo que nadie más había visto nunca. El dolor de Sarah siempre provenía del lado izquierdo. Siempre. Emma lo había observado durante meses de desayunos los sábados por la mañana. La niña se inclinaba, ladeaba la cabeza hacia la izquierda y se presionaba la oreja con los deditos. Era algo constante, repetitivo, y a Emma le resultaba extraño que un dolor tan localizado y persistente pudiera existir sin explicación. Emma tenía una habilidad especial, nacida de la necesidad. Había crecido como la menor de 5 hermanos en un hogar caótico donde ser observadora significaba sobrevivir. Se fijaba en cosas, pequeñas cosas, detalles que otros pasaban por alto. La forma en que alguien favorecía una pierna, lo que sugería una vieja lesión, el patrón de una tos que indicaba bronquitis en lugar de un resfriado, los sutiles signos de malestar que la gente intentaba ocultar. Y había notado algo en Sara Martínez que la había estado molestando durante semanas. Emma dejó su paño de limpieza, se desató el delantal y cruzó el suelo del restaurante. Su corazón latía con fuerza. Esto podía salir muy mal. Marcus Martínez medía 1,90 y pesaba 109 kilos de piel y músculos y tenía un instinto paternal protector. Los Iron Skulls no eran un club al que uno se acercara a la ligera, especialmente cuando se trataba de la hija del presidente. Pero Emma había visto a Sarah sufrir durante demasiados desayunos. Había visto el rostro de la niña contorsionarse de dolor demasiadas veces. Y había algo, una posibilidad, una corazonada basada en meses de cuidadosa observación
que Emma ya no podía ignorar. Se acercó lentamente a la mesa de la esquina, asegurándose de que Marcus la viera venir. Él levantó la vista, con el rostro curtido y tenso por la preocupación, y un brazo protector alrededor de Sara. «Señor Martínez», dijo Emma en voz baja, colocándose donde Sara pudiera ver sus labios. «Siento mucho interrumpir, pero he notado algo sobre el dolor de Sara y creo que podría ayudar». Marcus entrecerró los ojos. «Eres camarera, no médico». «Lo sé», dijo Emma rápidamente, manteniendo la voz firme a pesar de la adrenalina que inundaba su cuerpo. «Pero he estado observando. No de forma inquietante, solo observando. Y el dolor de Sara siempre está en su oído izquierdo, siempre en ese lado concreto. Y hay una forma en la que inclina la cabeza, un ángulo específico que me hace pensar». «¿Pensar qué?», la interrumpió Marcus, con un tono de voz que denotaba advertencia. Emma respiró hondo. Era el momento en el que o bien ayudaba o bien empeoraba todo. Creo que podría haber algo alojado en su canal auditivo, algo profundo que los exámenes estándar podrían haber pasado por alto. Algo que no solo le causa dolor, sino que podría estar bloqueando por completo la transmisión del sonido. Marcus la miró fijamente. 23 especialistas le han examinado los oídos. 23 médicos cualificados con equipos caros. ¿Crees que todos se han equivocado? Sí, respondió Emma simplemente. Lo creo. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Marcus apretó la mandíbula y sus manos, marcadas por años de mecánica de motocicletas y cosas más duras, se tensaron ligeramente sobre los hombros de Sara. Emma podía ver la guerra que se libraba detrás de sus ojos. La esperanza desesperada de un padre que lo había intentado todo frente al instinto protector que le decía que no confiara en extraños para el bienestar de su hija. Sara, mientras tanto, había estado observando los labios de Emma, leyendo la conversación. Su pequeña mano tiró del chaleco de su padre y cuando él bajó la mirada, le hizo una seña rápida y deliberada. Dice, «El dolor es muy fuerte hoy», tradujo Marcus con voz áspera. «Peor de lo habitual». Emma asintió. «Señor Martínez, no le pido que confíe ciegamente en mí. Le pido que me deje mirar. Solo mirar. Si me equivoco, no tendrá que volver a hablarme nunca más. Pero si tengo razón, si hay siquiera una posibilidad de que tenga razón, ¿no le debe a Sara comprobarlo? Si cree en el poder de la observación, en confiar en sus instintos y en el valor que se necesita para hablar cuando algo no está bien, entonces deténgase un momento, dé un me gusta, comente, comparta y suscríbase a Bike Diaries. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves hoy, porque esta historia te recordará que hay héroes de todos los tamaños y que, a veces, las voces más pequeñas transmiten los mensajes más importantes. Marcus miró a su hija, a su rostro manchado de lágrimas, a la forma en que seguía presionando los dedos contra su oreja izquierda. Pensó en los 8 años de dolor, los 8 años de silencio, los 23 especialistas que habían dicho lo mismo. No hay nada que hacer. «¿Qué propones exactamente?», preguntó finalmente. Emma sacó su teléfono y abrió una aplicación de linterna. «Quiero mirar dentro de su oído con la luz y el aumento adecuados. Si veo lo que creo que voy a ver, será necesario extraerlo, pero con cuidado, mucho cuidado. ¿Lo has hecho antes?». «Una vez», admitió Emma. «Mi sobrino tuvo una cuenta alojada en el conducto auditivo durante 3 meses. Los médicos no la veían porque se había introducido profundamente y era del mismo color que el cerumen. La vi por casualidad cuando estaba jugando con él, usando una linterna para hacer sombras chinescas. Ayudé al médico a extraerla. Eso no es exactamente una credencial médica», dijo Marcus, pero su tono se había suavizado ligeramente. «No», admitió Emma, «pero tampoco lo es un título si se sigue pasando por alto lo que realmente está mal». Marcus tomó una decisión. Movió ligeramente a Sara y le indicó con gestos que la simpática camarera quería mirarle el oído, que podría ayudar y que él estaría allí todo el tiempo. Sara asintió, confiando plenamente en su padre. Emma se arrodilló junto a la cabina, poniéndose a la altura de los ojos de Sara. Sonrió a la niña, tratando de proyectar una confianza tranquila
a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. Luego activó la linterna de su teléfono, ajustó el ángulo y se inclinó para examinar el canal auditivo izquierdo de Sara. Al principio no vio nada inusual. Las curvas normales del canal auditivo, el color rosado saludable del tejido, las sombras naturales. Pero Emma ajustó ligeramente el ángulo, inclinando la cabeza tal y como Sara siempre inclinaba la suya. Y de repente, la luz captó algo. En lo profundo del canal, casi en el tímpano, había una masa oscura, compacta, pero con una textura inusual. No era cerumen, no del todo. Había algo más allí, algo extraño, envuelto en capas de cera que se habían acumulado a lo largo de los años. Emma contuvo el aliento. Señor Martínez, necesito que vea esto. Le entregó el teléfono, colocándolo en el ángulo exacto en el que lo había encontrado. Marcus miró, y su expresión pasó del escepticismo a una intensa concentración. Él también lo vio. ¿Qué es eso?, susurró. Creo, dijo Emma con cautela. Es un objeto extraño que lleva ahí años, probablemente desde que Sara era pequeña. Quizás una pequeña cuenta, quizás un trozo de espuma, algo que se metió cuando era demasiado pequeña para saberlo. Se ha cubierto de cera, se ha compactado contra el tímpano, bloqueando la transmisión del sonido y causando presión y dolor. Marcus se echó hacia atrás, con el rostro pálido. Todos los médicos lo miraron, todos y cada uno de ellos. Buscaron obstrucciones normales, explicó Emma. Acumulación normal de cera. Pero esto está profundo, está camuflado y requiere el ángulo de luz exacto para verlo. Solo lo detecté porque llevaba meses observando a Sara inclinar la cabeza de la misma manera y finalmente comprendí por qué. Instintivamente, coloca la oreja en el ángulo en el que la presión se siente ligeramente menor. ¿Puedes extraerlo? Emma dudó. Esta era la parte peligrosa. Creo que puedo, pero, señor Martínez, es delicado. Si lo hago mal, si lo empujo más profundamente o daño el tímpano, podría empeorar las cosas. Deberíamos ir a un otorrinolaringólogo ahora mismo. Y no. La voz de Marcus era plana, definitiva. Sara tiene episodios como este. El dolor remite al cabo de 1 o 2 horas. Para cuando lleguemos al especialista, concertemos la cita y nos atiendan. Habrán pasado varios días. Y usted mismo lo ha dicho. Todos se han equivocado. Todos y cada uno de ellos. Pero mi hija ha vivido con dolor y en silencio durante 8 años porque unos profesionales cualificados no vieron lo que una camarera detectó en 5 minutos. No se ofenda. No me ofende, dijo Emma en voz baja. Si cree que puede ayudarla, si cree que puede hacerlo con seguridad, le pido que lo intente. La voz de Marcus se quebró ligeramente. Por favor, te pido que ayudes a mi pequeña. Emma miró a Sara, que observaba toda la conversación entre lágrimas y dolor, leyendo los labios, comprendiendo que esta desconocida le ofrecía algo que nadie más le había ofrecido. La niña asintió una vez, un pequeño gesto de confianza que tenía un enorme peso. De acuerdo, dijo Emma. Necesito algunas cosas, pinzas con puntas de goma, agua, buena luz y que todo el mundo se quede muy, muy quieto. Los siguientes 15 minutos fueron los más largos de la vida de Emma. Rosie, la dueña del restaurante, le proporcionó unas pinzas médicas del botiquín de primeros auxilios, desinfectadas y con puntas de goma. Marcus colocó a Sara en el banco del reservado, tumbada sobre su lado derecho, con la oreja izquierda hacia arriba. Otra camarera sujetó el teléfono de Emma, orientando la luz exactamente como se le había indicado. Las manos de Emma estaban firmes mientras se acercaba. Había ayudado a extraer la espina a su sobrino. Había observado al médico trabajar. Había aprendido el principio. Despacio, con suavidad, con paciencia, sin forzar, sin prisas. Trabajar con las curvas naturales del cuerpo, no contra ellas. Podía sentir la mirada de Marcus clavada en ella. Podía sentir todo su cuerpo tenso, listo para apartar a su hija al primer signo de peligro. Sara yacía completamente inmóvil, con su pequeña mano agarrada a la de su padre y los ojos cerrados con fuerza.
Emma introdujo las pinzas lentamente, siguiendo la curva natural del canal auditivo, avanzando milímetro a milímetro. La masa estaba profunda, casi en el tímpano, y alcanzarla requería una precisión absoluta. El sudor perlaba la frente de Emma. Su mundo se redujo al pequeño círculo de luz, la masa oscura y el cuidadoso avance de las pinzas. Ahí, contacto. Sintió que las pinzas tocaban el objeto extraño. Sintió la resistencia del material compactado durante años. Emma ajustó su agarre, encontró apoyo en el borde de la masa y comenzó a tirar lentamente. Tan lentamente que apenas se percibía como movimiento, trabajando para soltar el objeto de donde había estado alojado durante años, facilitando su paso por las curvas y contornos del canal auditivo. Sarah gimió una vez y Emma se detuvo inmediatamente, esperando, asegurándose de no haber causado ningún daño. Marcus apretó más fuerte a su hija, pero no interfirió. No apartó a Emma. Confiaba en ella y esa confianza era aterradora. Emma continuó. El objeto se movía ahora, deslizándose por el canal, trayendo consigo capas de cera y residuos acumulados. Centímetro a centímetro, emergiendo a la luz. Y entonces, después de lo que parecieron horas, pero que en realidad fueron 90 segundos, salió. Emma lo sostuvo a la luz. Un pequeño tapón de espuma, del tipo que usan los adultos para dormir, completamente recubierto de cera oscura. Era del tamaño de un pis, pero había estado bloqueando completamente el canal auditivo de Sarah, presionando contra su tímpano, impidiendo la transmisión del sonido y causándole un dolor crónico durante años. Eso es, susurró Emma. Eso era lo que lo bloqueaba todo. Pero Sarah no podía oír su explicación. Todavía no. Porque la niña estaba completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos, mirando a la nada, todo su cuerpo paralizado por la conmoción, y entonces su rostro se transformó. Empezó con confusión, con los ojos moviéndose rápidamente como si intentara localizar algo invisible. Luego, asombro, absoluto asombro, mientras su cerebro comenzaba a procesar sonidos que nunca antes había experimentado. El zumbido del frigorífico, el tintineo de los platos en la cocina, el murmullo de las conversaciones de los demás comensales, el tráfico en la calle. Las manos de Sarah volaron a ambas orejas, presionándolas como para confirmar que eran reales, que esa sensación era real. Abrió la boca y salió un sonido, un jadeo que oía por primera vez en su memoria consciente. Papá, susurró, y la palabra, moldeada por años de práctica pero nunca escuchada, salió perfecta, clara y absolutamente hermosa. Marcus emitió un sonido a medio camino entre un sollozo y una risa. Abrazó a Sarah con tanta fuerza que Emma temió que pudiera hacerle daño, pero Sarah no se quejó. Lloraba, pero también reía, abrumada por la explosión sensorial de un mundo que de repente cobraba vida con el sonido. Puedo oír, dijo Sarah ahora más alto, probando su propia voz, escuchando la vibración, el volumen y la realidad de la misma. Papá, puedo oírte, puedo oírme, puedo oírlo todo. Marcus miró a Emma, y la expresión de su rostro fue algo que Emma recordaría por el resto de su vida. Gratitud más allá de las palabras. Un alivio tan profundo que había roto décadas de una armadura emocional cuidadosamente construida. Este hombre, este presidente de un club de motociclistas que probablemente había enfrentado violencia, pérdidas y dificultades que habrían destruido a la mayoría de las personas, lloraba abiertamente en la mesa de un restaurante porque una camarera le había dado el mundo a su hija. ¿Cómo puedo agradecerte?, preguntó Marcus, con la voz temblorosa. ¿Cómo puedo agradecerte por esto? Emma negó con la cabeza, con los ojos húmedos. No puedes. Solo tienes que quererla. Eso es suficiente. Pero Marcus no estaba de acuerdo. En las semanas siguientes, Emma descubrió exactamente cómo los Iron Skulls agradecieron a la mujer que había ayudado a la hija de su presidente. Le pagaron toda la deuda de su préstamo estudiantil, $47,000, de la carrera de enfermería que había abandonado cuando su madre enfermó. Crearon una beca en su nombre para estudiantes de medicina con gran capacidad de observación y la nombraron miembro honorario del club, regalándole un chaleco de cuero con un parche que decía
ojos agudos. Pero el mayor regalo vino de Sarah. Todos los sábados, ella y Marcus iban al restaurante Rosie's, y Sarah se sentaba en la misma mesa de la esquina y le contaba a Emma todos los nuevos sonidos que había descubierto. La lluvia en las ventanas, su propia voz cantando, el verdadero rugido de la motocicleta de su padre. 6 meses después, con su habla mejorando cada semana, Sarah dijo, «Me lo has dado todo. Me has dado el mundo entero. ¿Cómo lo sabías?» Emma sonrió. Te observé de verdad. A veces eso es todo lo que hace falta, ver lo que otros no ven. Si esta historia te ha emocionado, tómate un momento para darle a me gusta, compartirla y suscribirte a Bike Diaries. Los héroes vienen en todas las formas, y a veces las voces más pequeñas transmiten las verdades más grandes. Cuéntanoslo en los comentarios. ¿Alguna vez has notado algo que otros no vieron? Pero la historia no terminó ahí. El valor de Emma desencadenó algo más grande. Marcus difundió la concienciación entre los clubes de motociclistas de Texas sobre casos como el de Sarah, cómo los objetos extraños en el oído de un niño podían pasar desapercibidos, cómo los pequeños detalles importaban y cómo las respuestas a veces se escondían a plena vista. Pronto se diagnosticó a otros 3 niños de Austin con obstrucciones similares y se les restauró la audición. Todo porque una camarera prestó atención cuando nadie más lo hizo. Marcus fundó entonces Second Listen, un programa financiado por los Iron Skulls y los Partner Clubs. Ofrecía exámenes secundarios gratuitos para niños con pérdida auditiva inexplicable y formaba a profesionales para detectar obstrucciones fáciles de pasar por alto. En 2 años, 19 niños volvieron a oír porque alguien decidió mirar 2 veces. Todos los folletos y todas las historias de éxito llevaban la misma frase. A veces, la respuesta está ahí. Solo se necesita a alguien lo suficientemente valiente como para mirar desde un ángulo diferente. Emma finalmente volvió a la escuela, terminó su carrera de enfermería y se especializó en otorrinolaringología pediátrica. Se hizo famosa en todo Texas por su atención al detalle y su negativa a aceptar lo inexplicable como respuesta definitiva. Sarah, asustada, prosperó. Sin la obstrucción, su audición era perfecta. Se unió al coro, se enamoró de la música y a los 12 años ya actuaba en locales de la zona mientras Marcus la observaba con orgullo desde la primera fila. Años más tarde, en el 30º cumpleaños de Emma, Sarah interpretó una canción que ella misma había compuesto, The Woman Who Heard My Silence, la mujer que escuchó mi silencio. Las calaveras de hierro llenaban la sala. Hombres endurecidos lloraban abiertamente mientras escuchaban a la chica cuya vida había cambiado gracias a una camarera que prestó atención. Porque a veces los milagros no necesitan equipos especiales ni títulos prestigiosos. A veces solo necesitan a alguien dispuesto a observar, a confiar en sus instintos y a alzar la voz. A veces necesitan a alguien como Emma, una camarera que vio lo que 23 especialistas pasaron por alto. Gracias por vernos. Si esta historia te ha recordado que debes confiar en tus instintos y alzar la voz cuando algo te parece mal, compártela. Suscríbete a Bike Diaries para leer más historias sobre el valor cotidiano.